Vamos a ir a la 71 jornada de capacitación ministerial. Recuerden, el día martes específicamente es para preparar líderes, preparar obreros y dar temas que tienen que ver con la obra misma y con el carácter verdadero de Cristo en nosotros. Así que vamos a ir al tema que he titulado La diferencia entre creer y tener fe. La diferencia entre creer y tener fe. Para eso vamos a ir a varios textos, pero el primero es Hebreos 11.1, muy famoso, muy popular. ¿Quién me lo dice de memoria? Tiene que haber un montón que lo sepan. Hebreos 11.1, ¿qué dice? Vayan marcando, la fe pues es la certeza de las cosas que no se ven, la convicción de lo que se espera. La iglesia es una obra de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, eso dice la Biblia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener fe para creer. Pero hay gente que cree, pero la fe no le funciona. Hay gente que dice, yo creo que este negocio me va a ir bien, y se quiebra o se funde. Hay gente que tiene una fe equivocada, una fe mística, una fe totalmente idílica, que no funciona. Dice el texto, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, aquí ya encontramos una diferencia grande, por favor. Y toca otro poquito más. Fíjense las palabras que resaltan aquí. Un obrero cristiano no puede vivir sin fe, no puede servir sin fe, no puede proyectarse sin fe. La fe es fundamental, de base. No podemos pensar que sin fe vamos a agradar a Dios y sin fe vamos a hacer la obra de Dios. Por eso no es cuestión de decir yo tengo fe. Les puedo asegurar que mucha gente dice tener fe, pero no tiene resultados, no tiene frutos, no pasa nada, prácticamente nada. Su vida es una vida, por así decirlo, insípida, mediocre, una vida que no tiene resultados gloriosos, una vida que no se proyecta contundentemente para agradar a Dios. Miren lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 9, que hasta los demonios creen. Por lo tanto, no es cuestión de decir yo creo. Si bien la palabra creer, escuchen, tiene la misma raíz que la palabra fe. La misma palabra que aparece entre las dos palabras, tanto creer como fe, es pistis. Pistis, de allí viene pisteuo. Bueno, a algunos no les resultará conocido, pero tiene que ver con fidelidad, compromiso. Por lo tanto, una persona que cree y una persona que tiene fe tienen compromiso, tienen fidelidad. ¿Pero a qué? ¿Fidelidad a qué? ¿Y creen en quién o en qué? Todo tiene que ver con una persona, y es la persona de Jesucristo. Pero aquí, por ejemplo, nos deja el texto claro de que los demonios creen. Como puede creer cualquier persona. Preguntarle a cualquier persona que pasa por la calle, ¿vos crees en Dios? ¿Y qué te va a decir? Sí, por supuesto, pero ¿en qué Dios? ¿Y ese Dios es poderoso o chiquitito? ¿Ese Dios funciona, opera, hace milagros o no los hace? Bueno, todo tiene que ver con la fe, y la fe en creer en un Dios y en Cristo y en su palabra. Ya les voy dando algunas claves. Por ejemplo, Romanos 14.5 nos da otra clave aquí. Debemos estar seguros de lo que creemos. Debemos estar seguros de lo que creemos. Miren lo que dice Pablo aquí en Romanos capítulo 14, versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea que la fe no es algo idílico, no es algo místico, es algo que nos gobierna, es algo que empieza a impregnarse, es algo que empieza a tomar dominio de nosotros. Y Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea que yo no puedo proyectarme en fe o decir que tengo fe cuando estoy dudando y mi mente está confusa. Y de repente digo, ¿será cierto? ¿No habré metido la pata? ¿No será que me voy a equivocar? Bueno, cuando todas esas cosas vienen a nuestra mente, nosotros no estamos plenamente convencidos. Y la fe es tener certeza, convicción de cosas que no vemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener seguridad de qué vamos a hacer. Si yo me juego por Dios, Dios me va a sostener, Dios me va a ayudar. Si yo me entrego a Dios, Dios me va a bendecir. ¿Qué va a pasar? Hay gente que vino aquí, estuvo una semana y de repente se fue y dijo, no, yo vine y no pasó nada.
Me lo encontré en la calle, una persona me dijo, no, yo fui una semana, no pasó nada y no volví más. Bueno, esa persona no tuvo fe. Esa persona no estuvo plenamente convencida en su propia mente de que las cosas le iban a funcionar. Sí confiaba en Dios y sí creía en Dios. Por eso vamos a ir viendo, porque no se puede servir a Dios si no tenemos fe y si no creemos o no estamos plenamente convencidos de lo que nosotros hacemos. Entonces sabemos que no basta con creer. No basta con creer. Por lo tanto, yo tengo que sumarle algo al creer. Yo tengo que sumarle algo a mi fe. Mucha gente dice tener fe, mucha gente dice creer, pero no pasa nada, no pasa nada. Les puedo asegurar que inclusive mucha gente ora, como ese caso que siempre les cuento de una persona que me los encuentro en la calle y me dice, estamos limpiando el local, vamos a poner un negocio, ya vamos a inaugurar. Y yo les pregunto, ¿oraron? Sí. ¿Tienen seguridad? Sí. Hemos hasta ayunado y creemos que Dios nos va a bendecir. Duró un mes nada más. Cuando les pregunto qué pasó, no entraba nadie, no pasó nada. Se fundieron, fracasaron, perdieron mucho dinero porque no les funcionó lo que ellos creían. Mucha gente se proyecta con creencias equivocadas y por supuesto la fe no es tal. Entonces sabemos que no basta con creer. Hay, por ejemplo, 3 clases de creencias. Una creencia teórica, una creencia teórica. Por ejemplo, yo creo y lo tengo aquí a lo que creo. Yo lo puedo explicar, lo puedo definir, lo puedo hasta recitar bíblicamente. Ustedes saben que hay mucha gente que sabe la Biblia, hay mucha gente que la puede recitar de memoria, hay mucha gente que se especializa en estudiar la Biblia de memoria y tiene en su cabezota, tiene toda la Biblia y la conoce a la Biblia. Pero es teoría, es como un académico, un intelectual que de repente nunca salió del aula, nunca fue a la obra. Esa es la disputa que existe entre muchos obreros de la construcción que hablan de los arquitectos. Dice, este sabe de pizarrón, pero no sabe de aquí, de la obra, de estar con la pala, la cuchara o la mezcladora. Bueno, hay gente que tiene esa controversia, de decir, bueno, es un teórico. Y ustedes se van a encontrar con muchas personas teóricas que hablan muy bien, pero viven muy mal, porque no viven lo que la Biblia dice. Hay una creencia práctica, que es la que la ciencia llama creencia empírica, es decir, una creencia que podría considerarse válida, pero puede ser una práctica de un solo día nada más. Hay gente que hace algo y le sale bien y lo sigue haciendo, pero tiene una práctica, una cierta práctica, pero no tiene nada que ver con la creencia. Esa práctica puede ser porque vio al otro cómo lo hacía y lo imitó, está siguiendo el ejemplo del otro, nada más. Es una creencia práctica, pero lo que nosotros necesitamos es una creencia de vida. Es que nosotros vivimos lo que creemos. Y aquí entramos en el kit de la cuestión. Nosotros vivimos lo que creemos. Por eso el Evangelio no es una religión, el Evangelio es un estilo de vida. Muchas personas se creen que por el simple hecho de venir a la iglesia ya viven el Evangelio. No, es un aspecto venir a la iglesia de vivir el Evangelio. Y el otro tiene que ver con todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque si nosotros nos quedamos solamente con un aspecto de lo que dice la Biblia, vamos a equivocarnos, porque vamos a estar haciendo cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios completamente, de que nosotros seamos personas que tenemos fe y que ejercemos fe para creer. Y acá vamos a ver un ejemplo claro. Busquen Hechos de los Apóstoles capítulo 19, por favor, Hechos 19, del 13 al 16. En Hechos 19, capítulo 13, del versículo 13 al 16. Busquen en sus Biblias, por favor, los quiero ver leyendo la Biblia, no mirando aquí la pantalla. Busquen en sus Biblias, vamos a leer el texto. Hechos 19, versículo del 16 del 13 al 16. Miren lo que dice aquí. Este es un ejemplo claro. Dice la Biblia así: en el tiempo primitivo
Salían los apóstoles, salían los discípulos, andaban en las calles, en las ferias, en los distintos lugares públicos, pero también salían los imitadores del Evangelio. Salían fraudulentos, obreros del supuesto Evangelio. Dice el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Esto es lo mismo, ¿sabes qué? Esto es lo mismo que decir, te he hecho en el nombre de Jesús. Porque estaban usando el nombre de Jesús, estaban conjurando en el nombre de Jesús. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Este es el bochorno, esta es la vergüenza que sufren personas que imitan el Evangelio o imitan lo que se hace en el Evangelio, pero que no tienen nada que ver con el Evangelio. Esto es exactamente lo que pasa cuando hay personas que de repente creen que por saber algo, por ejemplo el primer punto, no aquí, sino en la lámina anterior, de creer teóricamente, creen que porque, bueno, yo sé que en el nombre de Jesús se echa a los demonios. Yo lo sé. ¿Ahora lo hice yo? No, vi cómo lo hicieron. De repente son personas que pudieron haber estado en una liberación o ver una liberación y fijarse cómo se actúa en una liberación, que se le impone manos, que se reprende, que se usa el nombre de Jesús, que se los echa en el nombre de Jesús a los demonios, y se van los demonios y las personas quedan libres. Yo miro eso, veo eso y puedo tomar un conocimiento, pero puede ser un conocimiento teórico nada más, porque eso solamente, si no va acompañado con todo lo que la palabra de Dios me enseña, va a quedar en un mero conocimiento puntual. Estos judíos exorcistas eran personas que habían visto exorcismos, habían visto liberaciones, habían visto diferentes cosas o actividades espirituales, habían visto cosas y de repente dijeron, podemos tener un lucro en esto, podemos ser famosos con esto, podemos ser sensacionalistas con esto, por lo tanto vamos a salir a ofrecer esto. Y salieron y fueron avergonzados. Aquí hay 3 cositas que quiero mencionarles, por favor, fíjense. La primera de ellas es que estas personas hacían lo que habían visto hacer a otros. Hacían lo que habían visto hacer a otros. Hay personas que pueden hacer lo que ven hacer a otros, pero funciona de una manera, pero a lo mejor no de otra, y mucho menos para la vida de fe. Hacían lo que habían aprendido de otros. Vos podés aprender de otros, como un discípulo que está aprendiendo de su discipulador. Vos podés mirar cómo lo hace, prestar atención cómo lo hace. Esa es la idea del discipulado. Si un líder te invita, te dice, vení, acompáñame a hacer una visita, vos vas a ver cómo se hace esa visita, vas a ver cómo se ora por ese enfermo, vas a ver cómo intercede por ese enfermo, vas a ver cómo el líder está moviéndose o hablando. Eso es lo que hace un discípulo, a menos que vos te consideres cancherito, ya sé esto, como se hace, y empieces a hablar ahí y monopolices y el líder quede ahí como diciendo, ¿y para qué vine yo? El líder te va a enseñar, el discípulo te va a enseñar, el discipulador te va a enseñar, pero hay personas que están viendo cómo otros lo hacen. Estas personas hacían lo que habían aprendido de otros, pero no creían en el fondo lo que hacían. ¿Por qué? Porque no les funcionó. Si hubieran creído en lo que estaban haciendo y lo estaban haciendo correctamente, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, los demonios se hubiesen sujetado y hubiesen escapado. Pero estos simplemente no tenían ni idea,
Os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, no yo. Es Pablo el que predica. Pero yo estoy usando el nombre de Jesús porque escuché que debe tener cierto poder. Es como si vos de repente querés echar un demonio y decís, en el nombre de Jesús, y alguien te dice, ¿por qué usas el nombre de Jesús? Uy, porque en la iglesia lo nombran, y en el nombre de Jesús se van los demonios. Y la Biblia dice que se van. Cuando echás demonios en el nombre de Jesús se van. ¿Pero cuándo se van? ¿Por qué aquí no se fueron? Sino que se quedaron y ultrajaron, desnudaron, avergonzaron a estos judíos exorcistas y los desnudaron. ¿Por qué? Porque no tenían nada que ver con Jesús. Y acá viene el tema. Se debe creer y vivir por lo que se cree. Debemos creer las promesas de Dios. Esta es la lámina principal. Se debe creer y vivir por lo que se cree. Se debe creer y vivir por lo que se cree. Debemos creer las promesas de Dios. Hay personas que no creen, no le creen a Dios, no creen en Dios y por supuesto no pueden tener vinculación con Dios ni disfrutar de la bendición de Dios. Una persona que se va a proyectar en fe es una persona segura. ¿Por qué? Porque conoce a Dios, conoce su palabra, conoce sus promesas. Si vos no lees la Biblia, no vas a conocer las promesas de Dios, no vas a conocer la palabra de Dios, y menos vas a conocer al Dios de la palabra. Por eso hay una relación directa con Dios. El conocimiento fundamental es con Dios. Cuando vos vas conociendo a Dios, empezás a conocer quién es Dios y para qué te creó y por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos. Por eso nuestra vida es una vida en la palabra. Nuestra vida es una vida en Cristo. Nuestra vida es una vida diferente. ¿Por qué? Porque está Cristo en nosotros. Por lo tanto, no podemos proyectarnos creyendo que tenemos fe simplemente pensando o creyendo solamente de manera intelectual porque se me ocurrió y debe ser así. No es que debe ser así o parece que es así porque me parece que es así. No, yo debo tener convicción segurísima de que es así. Porque Dios me lo muestra, Dios me lo enseña y yo lo he aprendido de Dios. Por eso a veces uno tiene que recordarle a las personas todo el tiempo las promesas de Dios. ¿Se acuerdan del caso que yo les comenté hace muchos años cuando voy a visitar con Katia a una familia y le había llegado, no le estoy hablando de la época de Macri, no les estoy hablando del tiempo de Menem, qué sé yo, o de Alfonsín, no me acuerdo, de hace muchos años. Pero voy a visitar a una persona de nuestra iglesia y nos sale a abrir la puerta con una boleta del gas. Miren si era ahora. Pero en aquel entonces parece ser que también era gravísima la situación. Y nos sale, pastor, mire, pastor, mire lo que me llegó, mire. Y yo le decía, pero hermana, confía en Dios, descansa en Dios, nosotros no dependemos del gas, dependemos de Dios. Yo no sabía cómo explicárselo. No, pero pastor, ¿cómo hago? Y lloraba y despotricaba. Yo le decía, no se afane vuestro corazón ni tenga miedo. Confía en Dios. Trataba de calmarla, trataba de transmitirle la palabra, porque nosotros somos consolados por la palabra. Nosotros si tenemos la palabra incorporada y podemos decir al igual que Jesús, escrito está, no vamos a andar sufriendo las circunstancias del tiempo moderno que nos van a afectar si nosotros nos dejamos llevar por ello. Y esta hermana a mí me sorprendió sinceramente porque yo tenía otra idea de esta hermana. Tenía otra idea, pensaba que era una hermana llena de fe, llena de esperanza, porque las personas que tienen fe tienen esperanza. La fe es pasado, la esperanza es futuro. La fe es lo que vos ya creíste, es lo que vos ya has aceptado, es lo que vos ya has tomado. Y eso te proyecta en esperanza.
Por eso hay gente negativa, pesimista, no va a funcionar, no va a andar, no tengo, no funciona. Toda esa gente es negativa, esa gente es incrédula. Esa gente no tiene fe para creer que cuando estamos en Dios las cosas vienen mayores y mejores. Amén. No peores. El diablo es el que te quiere hacer poner en la cabeza que todo viene de mal en peor, que nada va a funcionar, que todo se termina, que se derrumba. Eso es el diablo. Pero quienes tenemos fe, tenemos que proyectarnos en su palabra. ¿Y qué dice su palabra en el libro de Isaías? Que nos va a ir bien. Dice, decide al justo que le irá bien. Así que decide al justo que le irá bien. Amén. ¿Amén o no amén? Dice Jacob. Así que decíselo. Date vuelta y decirle, te va a ir bien. Te va a ir bien. No lo dudes, no lo dudes. Y acá viene el tema. Si vos crees, no dudás. Porque la fe es la convicción de las cosas que se esperan, la seguridad de lo que no se ve. Por eso hay personas que asumen algo, pero lo asumen con duda. O la fe que tienes es meramente intelectual para creer simplemente como los demonios creen y tiemblan. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Hay personas que dicen creer pero tiemblan. Tienen dudas, incertidumbres. En cambio la fe te hace vivir una vida absolutamente segura, confiada. No en tus fuerzas, no en tu propio autoconvencimiento, no porque hayas hecho un estudio de mercado y te has convencido de que va a funcionar un negocio en esa zona. No, es porque Dios ya te lo reveló, Dios ya te lo confirmó, Dios es quien va a darte lo que vos necesitas. Por eso aquí quiero mencionarte algunas cosas porque vuelvo a repetir vuelve por favor ahí el tema. Lee de nuevo esto. Se debe creer y vivir por lo que se cree. Debemos creer las promesas de Dios. Y hay una promesa para cada situación de conflicto. Hay una promesa para cada crisis. Hay una promesa para cada necesidad. El problema, vuelvo a repetir, es que si vos no conocés la Biblia, no la vas a conocer a la promesa. Si vos no estudiás la Biblia o no conocés la Biblia, vas a ignorar las promesas y vas a andar como a ciegas. Y vas a decir, ¿y qué hago ahora? ¿Quién me podrá ayudar? Bueno, es porque no conoces a Dios, no estás conociendo a Dios, porque Dios dejó todo establecido perfectamente claro para nuestra vida y que funcione y que sea una bendición. Por eso te voy a mencionar solamente se dicen que hay 10.000 promesas, otros dicen que hay 20.000 promesas, otros dicen que hay 18.000 promesas, no importa, pero hay un montonazo, como diríamos en Córdoba, de promesas. Vos tenés que buscar la tuya, conforme sea tu situación de vida, y más si vas a enfrentarte a lo desconocido, y a lo fuerte, y a lo malo, y al pecado, y a Satanás mismo. Tenés que tener seguridad. No tenés que salir creyendo que vas a ser derrotado, o que vas a perder, o que tenés que salir escapando, o que vas a sufrir. Ya eso es falta de fe, eso es negativismo, eso es pesimismo, eso es de diablo mismo. Las promesas de Dios, 2 Corintios 1:20, mira lo que dice. ¿Qué dice allí? Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Pero en Él son sí y amén, punto, se acabó. ¿Las crees o no las crees? Por eso cuando yo les digo del frente que Dios te bendiga, depende si vos lo crees, lo tomas o no. Hay quienes me dicen, lo tomo, me gritó uno el domingo pasado, lo tomo. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, vos tomás las promesas. Vos la recibís a las promesas. Señor, esta promesa es para mi vida. Yo me encuentro en esta situación. Y hay promesas para toda situación. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 23, versículo 1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo tengo que confiar en esa promesa. Pero ahora si te falta, de repente si no tenés, ¿vas a confiar o vas a dejar de confiar? Hay mucha gente que deja de confiar. No, yo creía que me iba a tener empleo, pero no lo tengo. Pensé que me iba a tener para la cuota del auto y no la tengo. No la tenés porque no tenés fe.
No la tenés porque en definitiva no crees en la promesa. Cuando vos crees en la promesa tenés que marchar seguro por la vida, confiadamente, de que Dios se hace cargo, que cumple exactamente lo que ha prometido. A mí no sabés la paz que me trae esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo tengo que ocuparme, no preocuparme, tengo que ser una persona que haga todo lo más que pueda desde mi punto de vista y a mi alcance para que se dé, pero cuando llego al límite de lo que ya más no puedo hacer yo, ahí entra Dios, ahí se hace cargo Dios. Señor, yo ya no puedo hacer más nada, pero tenés que estar seguro de que has hecho todo lo posible. Hay gente que directamente se tira panza arriba esperando que Dios le provea las cosas y Dios no provee lo que vos necesitas porque no estás haciendo lo que tenés que hacer. Pero confía en la promesa de Dios. La segunda promesa que te quiero compartir ahora, Jeremías 20:11. Qué lindo texto, ¿no? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por eso vos te sentís solo, te sentís triste, te sentís el peor de la especie, el más chiquitito, el más débil, el más pusilánime. Mirá lo que dice el texto este. ¿Tenés que creerlo o no? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Así que no. Espiritualmente, ¿no? ¿Se entiende? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Vos tenés que creer en esa promesa. No estás solo ni desamparado. La Biblia dice, no estamos ni solos ni desamparados. Sin embargo, algunas personas sienten, y acá me ves sufriendo en la pelea que es dura. Yo les digo a propósito a algunos que me dicen, ¿cómo anda, pastor? Muy bien. ¿Y usted? En la lucha. Y yo le agrego, como la sabés, que es cruel y mucha. Pero ¿cómo termino yo? En victoria. La diferencia es que nosotros estamos en victoria. La lucha es cruel y mucha, pero estamos en victoria. Porque hemos visto el final de la película. La otra persona todavía no la vio. Y algunos miembros de la iglesia, no de esta iglesia, no la han visto el final de la historia. Que Cristo venció. Y esa victoria nos pertenece a nosotros. Por eso cuando vos crees que la promesa esta se cumple, que no estás solo ni desamparado, sino que Dios Todopoderoso está con vos, tiene que subir tu estado de ánimo. 1 Corintios 10:13, ¿qué dice? Miren lo que dice. Sino que hará también juntamente con la tentación, sino también quedará juntamente con la tentación la salida. La palabra tentación aquí en griego es exactamente la misma palabra para prueba, peirasmos. La palabra peirasmos, tentación o prueba. Una persona probada es una persona tentada. Es lo mismo. Pero, ¿qué dice allí? Con la prueba también viene la salida. Con la tentación viene la salida. Ahora, si no ves la salida, es porque tampoco estás teniendo fe para creer que la hay. Hay gente, tengo una prueba terrible, estoy probado, estoy en una situación, uy, qué probón que tengo, qué prueba grande. Pero yo les tengo que recordar siempre, hay una salida. Con la dificultad viene la salida, con el problema viene la salida, con la prueba viene la salida. Tenés que confiar en eso, tenés que creer en eso. No tenés que entrar en una situación de límite, decir, uy, ¿qué hago ahora? No tengo salida, estoy en una crisis total. No. Con la prueba viene también la salida, dice la palabra. ¿Lo crees o no lo crees? Por eso, ¿cuál es tu prueba ahora? Hay una salida. No tenés que desesperanzarte, no tenés que desesperarte. Hay gente que se desespera. Hoy estamos poniendo el caso de una persona que indudablemente se desesperó tanto que se pegó un tiro. Considerando el suicidio de una persona que se desesperó tanto, no vio salida, no encontró salida y ¡pum! Sin embargo, la Biblia dice que para los que tenemos fe hay una salida. Y tenemos que creer, o creer, y no dudar, porque eso no es fe. Luego viene el texto, Habacuc 3:17 y 3:18, miren qué lindo. Hoy un hermano me saludó y me dijo, y tiene que ver con ese texto, ¿no? Le dije, ¿cómo andás? Pero muy bien, excelente, en victoria, re bien, con las pruebas habituales o las pruebas comunes y corrientes que a veces tenemos,
Porque mientras estemos en este mundo vamos a seguir lidiando con el pecado, con la corrupción y con tentaciones y con un montón de otras cosas más. ¿Cuándo se van a acabar todas esas cosas? Cuando estemos en el cielo. Ahí está Cristo, nosotros y Dios, disfrutando la gloria eterna, celestial. Pero mientras estemos aquí, estamos aquí. Y vamos a estar enfrentándonos a situaciones límites, críticas, que van a poner en juego nuestra fe, para saber si creemos o no creemos. Y este texto dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni en los lagares haya mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, dice el salmista, y no haya vacas en los corrales. El siguiente, por favor, dice, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación, el cual, el siguiente texto dice, no está acá, pero el siguiente texto al final dice, me hará elevar a las alturas. Eso es lo que hace la fe, a diferencia del que no tiene fe. El que no tiene fe ve la heladera, no hay nada, y se pega un tiro. El que no tiene fe ve la situación crítica y se trauma, y se desespera, y entra a llorar, y entra a gritar, o a despotricar, o a buscar con desesperación una ayuda. Y el diablo va a estar para ayudarte también, eso tenés que saberlo. El diablo te va a ofrecer una salida. Eso no lo dudes, pero te va a llevar al infierno. Pero Cristo te va a llevar al cielo. Por eso es fácil darnos cuenta cuando hay fe y cuando no hay fe. Por eso es admirable la persona que de repente vos las ves que sufre, que tiene pruebas, que vive sacudida como en bolsa y que enfrenta muchas crisis, y vos la ves que sigue firme, indudablemente es admirable. Pero hay personas que tienen una prueba y ¡pum!, se planchan. Tienen dos pruebas, se desaparecen. Hay personas que de repente se bajonean muchísimo por las situaciones críticas que les toca vivir, pero quienes tienen fe siguen adelante porque saben que Dios nunca promete algo que no va a cumplir. Por eso las promesas de Dios son nuestra base de fe. La palabra de Dios es nuestra base de fe. Estos judíos exorcistas perdieron, sufrieron, ¿por qué? Porque no tenían fe. Ellos obraban porque imitaban, obraban porque veían cómo funcionaba cierto mecanismo, pero no vivían lo que la Biblia nos enseña a vivir. Cuando vos vivís la Biblia, tu fe va a ser real y va a crecer, porque la fe viene por el oír y el leer la palabra de Dios. Pero si vos no conoces a Dios, obviamente no vas a poder conocer su obrar ni sus promesas tampoco. Así que obrero de Cristo, que tu vida sea una vida segurísima, no dudes, confía, a pesar de las circunstancias duras que te toquen vivir. No desmayes. Y entregale a Dios tu vida. Entregale a Dios tu vida en este momento para que no sigas sufriendo innecesariamente. Hacé como yo hice y hacé como muchos otros hicieron. Y David, el rey, lo hizo también, diciéndole a Dios, Señor, Daniel, mejor dicho, Daniel, si no me salvas del foso de los leones o del horno de fuego, bueno, lo mismo voy a seguir creyendo. Pero no te voy a defraudar, no voy a dejar de creer en ti, ni voy a dejar de hacer tu voluntad. Y por supuesto Dios intervino, lo sacó, lo libró, lo bendijo, y eso es lo que hace Dios con los que tienen una fe correcta y una fe verdadera. Por eso, si tenés una fe equivocada, tarde o temprano va a saltar la chispa, y eso va a hacer que tu vida sufra. Pero si vos tenés la fe correcta, vivas lo que vivas, vas a seguir firme, inconmovible, como es el monte de Sion. ¿Cuántos entienden esto? Te invito a poner de pie, iglesia, por favor. Hay mucho más para hablar sobre este tema, porque la fe se liga directamente a la autoestima, y la autoestima hace que la gente dude o no sepa qué futuro, no tenga visión, no tenga propósito, y ande siempre dando vueltas en un círculo vicioso y siempre lo mismo, y termina siendo un egocéntrico o una egocéntrica que no tiene frutos ni rinde provecho al reino de Dios. Cierra tus ojos. Señor, yo te pido que nos ayudes a tener esa fe que
fue admirable, como la que te maravilló Jesús. Señor, que podamos realmente vivir una vida de fe correcta, con abundantes logros, frutos, y que podamos disfrutar una vida segurísima, Señor, con absoluta convicción y certeza de las cosas que se esperan y de las cosas que vamos a ver. Gracias te quiero dar por este tiempo y por tu iglesia bendita. Glorificate en medio nuestro, Señor, y sigue presidiéndonos. Y que de aquí surjan obreros y obreras llenas de fe y llenas de esperanza viva. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.